Hola, les saluda a su profesor Edwin Porfirio Ramírez, estudiante en Práctica Profesional 1 de la Licenciatura en Ciencias Naturales. Seguiremos abordando la unidad 3, Química del Carbono, con el tema Nomenclatura de alquenos y alquinos, de la asignatura Química 2, correspondiente al 10º grado de Bachillerato Técnico Profesional. Como objetivo tenemos nombrar hidrocarburos más sencillos aplicando la nomenclatura IUPAC. ¿Qué son los alquenos? Los alquenos son hidrocarburos que contienen enlaces dobles carbono-carbono, que es la parte más reactiva de un alqueno, por lo que se dice que el doble enlace es el grupo funcional del alqueno. ¿Cómo se nombran? Los alquenos, según la IUPAC, se nombran cambiando la terminación ano del alcano por eno, como lo observamos a continuación en la siguiente tabla. Etano, como alqueno entonces se llamaría eteno, propano, propeno, butano, buteno y así sucesivamente con los demás. Las reglas para nombrar los alquenos son las mismas que las de los alcanos, con la excepción de que al numerar la cadena empezamos por el extremo más cercano al doble enlace y se identifica el número de carbono en donde se localiza ese doble enlace. En la numeración se mantiene la preferencia a ese doble enlace. Empecemos. Dado el compuesto, escribe el nombre del mismo. Observamos entonces el siguiente compuesto, que es una cadena lineal, y la procedemos a numerar desde donde está más cerca el doble enlace, ya que esto tiene preferencia. Tiene 4 carbonos, por lo que se llamaría un buteno. ¿Por qué motivo? Porque en el carbono 1 está el doble enlace y siempre es importante localizar el número de carbono donde inicia el doble enlace. También tenemos la siguiente cadena lineal de un alqueno que tiene 6 carbonos, por lo tanto se llamaría hexeno, y al localizar la posición de su doble enlace en el carbono 2 se llamaría 2-hexeno. La siguiente estructura pues podemos observar que ya tiene lo que es un radical, por lo tanto nuestra cadena principal tendría entonces 4 carbonos, por lo que se llamaría buteno. Al momento de nombrar es importante seleccionar los radicales. En este caso tengo un grupo metil en el carbono 3, por lo que procedemos a nombrar de la siguiente manera: 3-metil 1, localizando la posición del doble enlace y el nombre base del compuesto, que sería buteno. El siguiente compuesto pues lo tenemos aquí. Siempre es importante que al momento de elegir la cadena principal el doble enlace vaya incluido ahí. Empezamos a numerar nuestra cadena desde donde inicia el doble enlace y tenemos la identificación de un radical. En este caso es un etil. Procedemos a nombrar, dando siempre los localizadores. En este caso 3-etil, porque en el carbono 3 está alojado el etil. 1-hexeno, haciendo alusión a lo que es la ubicación del doble enlace. En el siguiente compuesto tenemos una particularidad que tiene, si se fijan, 2 dobles enlaces en la misma cadena. Entonces, al momento de seleccionar la cadena principal, numeramos siempre dándole prioridad a donde esté más cerca un doble enlace. Tiene 7 carbonos, por lo que se llamaría hepteno. Pero tenemos aquí una característica, que cuando hay 2 dobles enlaces pues vamos a aplicar los prefijos di cuando son 2 y los prefijos tri cuando son 3. En este caso seleccionamos los sustituyentes, son 2 metiles, uno en el grupo 2 y otro en el carbono 5. Entonces tenemos el nombre como tal: 2,5 dimetil, porque como están repetidos los mismos sustituyentes. 2,4 heptadieno en el carbono 2 y tenemos un doble enlace, y en el carbono 4 también tenemos otro doble enlace, por lo que aplicamos el prefijo di antes de eno. El compuesto se llamaría entonces 2,5 dimetil 2,4 heptadieno. Los alquenos presentan isomería geométrica cis y trans. Cis cuando los radicales están al mismo lado del doble enlace, y trans cuando los radicales están uno arriba y el otro abajo del doble enlace. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la estructura del compuesto. Al seleccionar nuestra cadena principal y al numerarla pues tenemos un buteno, y al seleccionar o identificar los radicales pues tenemos los halógenos. En este caso es el bromo, que está repetido. Como están del mismo lado del doble enlace,
Entonces a esto se le llama isomería geométrica cis y lo vamos a resaltar al momento de escribir el nombre del compuesto. Por ejemplo, 2,3 dibromo, porque como está repetido lo que es el halógeno, entonces se pone, entonces ya lo habíamos mencionado anteriormente, dibromo. Después seguido la palabra cis por la isomería que presenta, 2-buteno, haciendo la referencia de la localización del doble enlace en el carbono 2. En el siguiente compuesto también tenemos un halógeno que es el yodo. Al seleccionar nuestra cadena principal también tiene 4 carbonos. Encontramos el yodo como sustituyente y lo nombramos como tal 2,3 diyodo, seguido de la palabra trans, porque aquí tenemos pues un radical yodo arriba y el otro abajo del doble enlace, entonces presenta la isomería geométrica trans, y 2-buteno por la localización del doble enlace. También hay cicloalquenos. Los cicloalquenos se nombran siguiendo las mismas reglas de los alcanos, sustituyendo la terminación ano, obviamente, del cicloalcano por eno, porque aquí observamos ya lo que es un doble enlace. Entonces aquí tenemos lo que es un ciclopenteno, aquí tenemos ya un cicloalqueno que tiene un sustituyente, por lo tanto siempre es importante en la cíclica pues decir a dónde está lo que es el sustituyente. En este caso está en el carbono 1, entonces decimos un metil ciclohexeno. En este caso tenemos en la figura cíclica o en la estructura cíclica tenemos dos dobles enlaces, por lo que se llamaría 1,4 hexadieno. Los alquinos. Bueno, ya hablamos de los alquenos, ahora vamos con los alquinos. ¿Qué son los alquinos? Son hidrocarburos alifáticos que contienen un triple enlace carbono-carbono. Su fórmula general es la que nosotros observamos ahí y ya sabemos que N pues representa el número de carbonos. Aquí tenemos lo que es ya una representación de un alquino. Siempre es importante tener en cuenta que el triple enlace es característico de los alquinos, el triple enlace carbono-carbono. ¿Cómo se nombran los alquinos? Pues son las mismas reglas de los alcanos y los alquenos, solo que con triple enlace, y se enumeran donde el triple enlace está más cerca. A la raíz característica le vamos a agregar la terminación ino, como por ejemplo en los alquenos teníamos el eteno, ya en los alquinos se va a llamar etino, propeno, propino, buteno, butino y así sucesivamente con los demás. Ejemplos. Diga el nombre IUPAC de los siguientes compuestos. Tenemos entonces aquí una cadena lineal. Entonces al seleccionar esa cadena lineal, porque no hay sustituyentes, siempre vamos a dar prioridad a donde esté más cerca lo que es el triple enlace. Tenemos una cadena de 6 carbonos, por lo que se llamaría hexino. Y siempre vamos a resaltar o vamos a escribir el número donde está localizado el doble enlace, en este caso es el número 2. En el siguiente pues tenemos una cadena un poco más sencilla también, que tiene 3 carbonos, por lo tanto sería propino, y el carbono pues del triple enlace está en el carbono 1, entonces se llamaría un propino. Este ya es un poco más complejo porque la cadena lineal es más larga y tiene más sustituyentes. Entonces siempre es importante identificar la cadena principal, numerar nuestra cadena principal porque recordemos que da el nombre base al compuesto, y identificar los sustituyentes. Tenemos el cloro, un metil en el carbono 4, un bromo en el carbono 4 también y un metil en el carbono 5. Entonces al momento de nombrar ya nos quedaría de la siguiente manera: 4 bromo, un cloro. Recuerde que estos se nombran primero porque tienen prioridad, los halógenos tienen prioridad. 4,5 dimetil es en orden alfabético. Cabe recalcar que el prefijo di no se toma en cuenta al momento de nombrar en orden alfabético, simplemente se toma el nombre o la raíz original del sustituyente, en este caso metil, que es la M. Y en el carbono 2 pues está el triple enlace, y como es de 8 carbonos se llamaría 2-octino. 4 bromo, 1 cloro, 4,5 dimetil, 2-octino. En el siguiente compuesto tenemos entonces esta estructura. Vamos a seleccionar la cadena principal y también vamos a seleccionar los sustituyentes que están en la estructura. En este caso tenemos 2 metiles
un cloro, o sea un halógeno, y un grupo del dióxido de nitrógeno, entonces que se va a nombrar como nitro. Al proceder a numerar nuestra cadena principal, entonces se nombraría como tal 5-cloro, porque tiene prioridad, porque es un halógeno, 2,2 dimetil. En el carbono 6 está el dióxido de nitrógeno, que lo nombramos como nitro. Y en este caso, corrijo, en el carbono 3 está el triple enlace, por lo tanto se llamaría 3-heptino, no 2-heptino. Antes de finalizar, es importante recalcar que los alquinos no presentan isomería geométrica cis-trans, ya que el triple enlace es lineal. Estos 4 átomos colineales no pueden formar parte fácilmente de un anillo, por lo que los cicloalquinos son raros. Los cicloalquinos solo son estables si el anillo es muy grande, por eso en este caso pues no los vamos a ver. Ahora vamos a aplicar lo aprendido y vamos a resolver los ejercicios propuestos sobre los alquenos y alquinos en Alonso Fórmula. Las instrucciones están claras en la plataforma de Google Classroom para que puedan ingresar al link y seguir las instrucciones. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial.